bienvenidos a Patoys. Hoy haremos esta esfera de Grogu, un personaje de la serie de The Mandalorian. Así que espero que les guste y vamos a ver cómo se hace. Vamos a ocupar hilaza 100% algodón con un grosor aproximado de 2 milímetros, en color blanco, rojo, hueso, beige y verde. Un ganchillo de metal del número 2 y un par de ojitos de seguridad. Estos ojitos miden 7 milímetros de grosor con sus respectivos seguros. También ocuparemos un poco de fibra sintética que se utiliza siempre para rellenar las almohadas. Comenzaré con la hilaza en color beige y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos. Acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Realizo un punto bajo en el primer punto y aquí voy a comenzar a marcar el inicio de mi vuelta. Y para esta fila 2 voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Un aumento son 2 puntos en un mismo punto. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. De nuevo un punto bajo y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la vuelta hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo el primer punto bajo y coloco el marcador. Aquí voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero, 2 y en el punto que sigue hago un aumento. De nuevo 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y así durante el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2. 3 y en el punto que sigue un aumento. Vuelvo a repetir 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y en el punto que sigue un aumento. Y así todo el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3
y 4 y en el punto que sigue un aumento. Y así el resto de la fila hasta obtener 36 puntos bajos. Antes de continuar voy a jalar la hebra del anillo para poder cerrar bien el orificio que se forma al principio. Aquí ya cerró. Continúo con la fila número 7. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila y la fila número 8 voy a realizar únicamente puntos bajos. 2 filas de puntos bajos todo alrededor, no voy a hacer ningún aumento. Continúo con la fila número 9, pero aquí voy a hacer ya el cambio de color. Voy a realizar la mitad del punto bajo y aquí voy a recortar la hebra en color beige. Tomo la hilaza en color verde y con esta voy a terminar de realizar el punto bajo. Ahí ya terminé. Tomo las 2 hebras y voy a hacer un par de nudos. Este sería mi primer punto de la fila, lo puedo marcar. Ahora, el resto de la fila voy a realizar únicamente puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás. Puntos bajos solo con la hebra de atrás, todo alrededor. Continúo con la fila número 10. Realizo el primer punto y a partir de aquí voy a tomar el punto completo con las 2 hebras. Aquí comienzo a marcar el inicio de mi vuelta y sigo realizando los puntos bajos tomando ya el punto completo. Durante toda esta fila solamente puntos bajos, también la fila 11, 12, 13 y 14. Realizo 5 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con la fila número 15. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos. Llevo 2, 3 y 4 y en el que sigue voy a hacer una disminución. La disminución la voy a hacer con las 2 hebras de enfrente de los siguientes 2 puntos. Tomo una lazada y termino aquí de realizar un punto bajo. De nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue una disminución y así durante el resto de la vuelta hasta quedarnos con 30 puntos bajos. Continúo con la fila número 16. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y aquí voy a hacer una secuencia de 3 puntos bajos. Llevo 2, 3 y en el punto que sigue una disminución. Vuelvo a repetir 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y en el punto que sigue una disminución y hacemos lo mismo el resto de la vuelta hasta quedarnos con 24 puntos bajos.
Antes de continuar, vamos a colocar los ojos de seguridad. Coloco la parte de atrás donde tengo el marcador hacia atrás de la cara. Este sería nuestro frente. Y voy a contar de la fila 11 y 12. 1, contando desde el anillo mágico, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y entre la fila 11 y la 12 voy a colocar mi primera marca. Entre un ojo y el otro voy a dejar 5 puntos de separación. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí colocaría la siguiente marca sobre la misma línea. Y si coloco así la carita, voy a darme cuenta que el marcador queda justo en medio. Ya que tengo las marcas, entonces ya sé dónde va colocado el primer ojito. Entonces aquí ya retiro. Y ya puedo colocar el siguiente. Continúo con la fila número 17. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y aquí voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue una disminución. Voy a repetir 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el punto que sigue una disminución. Y así en el resto de la vuelta hasta quedarnos con 18 puntos bajos. Antes de continuar voy a comenzar a rellenar con la fibra sintética. Traten de no rellenar demasiado. La esferita debe quedar firme al momento de rellenar, pero si rellenan demasiado, los puntos se abren y se alcanza a ver la fibra sintética. Eso no debe pasar. Continúo con la fila número 18. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y en esta fila voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el punto que sigue una disminución. De nuevo un punto bajo y en el que sigue una disminución y así durante el resto de la vuelta hasta quedarnos con 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 19. A partir del primer punto comienzo haciendo una disminución. Podemos colocar el marcador. Y en esta vuelta únicamente realizo disminuciones. Son 6 disminuciones en total. Por lo tanto, debo quedarme con 6 puntos al final. Si les falta rellenar un poco todavía, aquí este sería el momento de hacerlo, terminar de rellenar lo que falte. Ya al terminar aquí dejamos una hebra pequeña. Jalo y voy a insertar una aguja.
Ahora, para poder cerrar aquí, voy a tomar únicamente las hebras que están por fuera de cada uno de los puntos y voy a ir en forma de zigzag. Dos, tres, 4 y 5 puntos. Aquí comprimo con el pulgar y jalo, tenso bien y ya cerró. Voy a tomar cualquiera de los puntos y realizo un nudo. Tenso fuerte y ya el resto de la hilaza la puedo perder por dentro del mismo tejido. Aquí recorto al ras. Y ya hemos terminado la cabeza. Vamos a realizar las orejas. Hago un anillo mágico. Y en este anillo mágico solamente voy a colocar 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a jalar la hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Continúo con la fila número 2 y desde el primer punto realizo un aumento. Y 2 puntos bajos. 1 y 2. Es un tejido muy pequeñito, así que hay que comenzar a voltearlo para que no nos cueste trabajo las siguientes filas. Volteo bien mi tejido. Continúo con la fila número 3. Realizo un aumento en el primer punto. Aquí si quieren ya pueden colocar su marcador. Este fue mi primer punto. Ya hice un aumento y en el que sigue un punto bajo. Es una secuencia. De nuevo en el punto que sigue un aumento y en el último punto un punto bajo. Aquí debo tener ya 6 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. Realizo un aumento desde el primer punto. Aquí coloco el marcador en el primer punto que hice. Y esta va a ser una secuencia también. Ya realicé un aumento. Después son 2 puntos bajos. De nuevo un aumento. Y al final 2 puntos bajos. 1 y 2. Aquí al final debo obtener 8 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. En el primer punto realizo un aumento. Coloco el marcador en el primer punto que hice. Y voy a hacer una secuencia de un aumento más 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vuelvo a repetir un aumento
y después 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Aquí al final de esta fila debo obtener 10 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Realizo un aumento en el primer punto. Coloco el marcador en el primer punto que hice. Y también voy a hacer una secuencia de un aumento y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue, de nuevo, un aumento. Y después 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Aquí en este primer punto voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer una secuencia, toda esta fila también. Hago un punto bajo y en el punto que sigue realizo un aumento. De nuevo un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Y voy a hacer lo mismo el resto de la fila. Un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. Al final de esta fila debo obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor. Y también lo voy a hacer en la fila número 9 y la fila número 10. Realizo 3 filas de puntos bajos y regresamos. Continúo con la fila número 11. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Realizo una secuencia de 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento. De nuevo 2 puntos bajos y en el punto que sigue un aumento y así en el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Para terminar, retiro el marcador. En el punto que sigue hago un punto deslizado. Y aquí voy a recortar una hebra larga porque con esta voy a coser a la cabeza. De este mismo patrón realizo una pieza más. Voy a insertar una aguja. Y ahora, el último punto que realizamos, donde justamente nos queda la hebra, lo voy a dejar más o menos a 1/4 del ancho del tejido. Voy a doblar la parte más ancha que tengo aquí hacia adentro, dejando este 1/4 del tejido libre. Atravieso la aguja de lado a lado y esta pequeña puntada nos va a servir para que la oreja conserve ese doblez. Ahora vamos a poner las marcas para poder coser las orejas. Voy a contar del anillo mágico hacia arriba 10 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y entre la fila 10 y la fila 11 voy a colocar el primer marcador. Del ojo hacia afuera son 4 puntos de separación. 1,
2, 3 y 4. Y justo aquí es donde estoy colocando la marca. Del otro lado es lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entre la fila 10 y la 11 coloco la marca con 4 puntos de separación, 1, 2, 3 y 4. Ahora, en la parte de arriba, en una línea recta, voy a saltarme otras filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre la fila 16, que sería esta, y la fila 17, coloco la siguiente marca. Si esta es mi fila número 10, sería la 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y entre la 16 y la 17 coloco la siguiente marca. Recordando que sea en una línea completamente recta. Esas serían las medidas para colocar la oreja. Entonces voy a dejar la oreja con el doblez hacia adentro y entre una marca y otra es donde voy a colocar la oreja. Aquí regreso esta misma puntada que hice para pasar por la parte de atrás de la oreja. Justo donde tengo la primer marca, ahí debe ir la orilla de la oreja. Y con estos mismos alfileres me voy a ayudar para que la oreja no se mueva del lugar. Ahora voy a comenzar a coser. Me voy a la base en la cabeza y voy a ir por cada uno de los puntos, volviendo a la base de la cabeza. Y voy a hacer esto todo alrededor de la oreja. Una vez que ya llegué al primer punto que ya había hecho, realizo un nudo, tenso fuerte y el resto de la hilaza la pierdo por dentro del mismo tejido. Y ya el excedente lo puedo cortar. Ahora para la otra oreja voy a pasar el punto deslizado hacia abajo, justo a un cuarto antes de terminar la oreja. Y la parte de arriba la voy a doblar hacia abajo. Y con una aguja hacemos el mismo procedimiento. Y aquí podemos coser ya en donde tenemos las otras marcas. Ahora vamos a realizar la orilla de su abrigo con la hilaza en color hueso. Justo en el cambio de color quedan estas hebras por fuera. Tomo uno y realizo una cadena.
Ahora voy a tomar cada uno de los puntos y voy a hacer un punto bajo por cada uno de ellos, todo alrededor. Aquí ya terminé justo en el último punto y voy a unir realizando en el siguiente, en el primero de la primera fila que hicimos, realizo un punto bajo para poder continuar. Aquí si gustan podemos separar igual con un marcador. Y en todo el resto de la fila voy a realizar de nuevo solo puntos bajos. Pero bueno, pues ya tomando el punto normal sobre el mismo color. Un punto bajo todo alrededor. Aquí ya terminé justo en el marcador, lo retiro y en el siguiente punto hago un punto deslizado y voy a hacer uno más en el siguiente punto, otro punto deslizado. Y aquí ya puedo recortar y jalo. Ahora ya con una aguja me voy al siguiente punto y aquí en la parte de abajo realizo un nudo. Jalo, tenso fuerte y voy a perder esta misma hebra por el mismo color entre el mismo tejido. Jalo y aquí ya puedo recortar a ras. Y lo mismo voy a hacer con la hebra que falta. Ahora vamos a realizarle la nariz. Yo corté un pedazo largo de la hebra en color verde y ya con una aguja le vamos a hacer un nudo en la base. Ahora, en la fila que está justo en medio de los ojos es ahí donde voy a colocar la nariz. Teníamos 5 puntos de separación, 1, 2, 3, 4 y 5. El de en medio es el que voy a utilizar para realizar la nariz. Entonces, voy a salir por una hebra para que ahí atore el nudo. Ahí ya quedó. Y voy a atravesar la aguja sobre el mismo punto. Le voy a dar unas 3 pasadas, únicamente para que la nariz quede más pronunciada. Y ahí ya quedó la nariz. Entonces, aquí en la esquina, justo de una de las hebras, voy a realizar un nudo.
Jalo con cuidado y voy a introducir la aguja justo en el mismo orificio y voy a salir por cualquier otro punto. Jalo y tenso bien para que ese nudo se esconda. Ahí ya se escondió y aquí ya puedo recortar a ras. Ahora colocamos las marcas para las cejas. Arriba del ojo voy a contar 2 filas, 1 y 2, 1 y 2, y justo aquí encima, justo a la misma altura del ojo, coloco la primera marca. Ahora cuento un punto hacia afuera y una fila hacia abajo, y es ahí donde coloco la siguiente marca. Lo mismo del otro lado. Cuento 2 filas hacia arriba, 1, 2, y en este punto, a la altura del ojo, coloco la primera marca y la siguiente es un punto hacia afuera con una fila hacia abajo. Esa sería la posición para las cejas. Voy a utilizar igual la hilaza en color verde y entro por cualquier otro punto. Voy a salir justo en donde tengo una de las marcas, retiro el alfiler, pero voy a tomar una de las hebras de alguno de los puntos para que ahí atore el nudo. Ahí está. Subo en la siguiente marca. Pero como la hebra que estamos utilizando para las cejas es del mismo tono, voy a darle un par de pasadas para que únicamente se haga más pronunciada. Vuelvo a subir y de aquí me paso hasta la siguiente marca. Voy a hacer lo mismo con la siguiente ceja. Aquí ya puedo quitar la marca. Y le voy a dar unas 2 o 3 pasadas. Y bajo, vuelvo a salir en la misma esquina. Ahí ya quedaron, si se alcanzan a ver bien. Voy a tomar una de las hebras y justo aquí en esta esquina voy a realizar un nudo. Introduzco la aguja justo en ese mismo punto y salgo por cualquier otro. Voy a tensar fuerte para que ese nudo se esconda. Ahí quedó. Y ya puedo cortar el resto de la hilaza. Ahora voy a realizarle los párpados con otro pedacito de la hebra en color verde. Voy a entrar por una de las orillas, lo más pegado al ojo. Voy a dejar la hebra justo por encima del ojo, tapando únicamente una cuarta parte. Voy a meter la aguja lo más pegado al ojo y salgo hasta
el otro. Esta hebra que atraviesa aquí encima del ojo va a simular el párpado. Lo mismo, más o menos es de una parte de encima del ojo. Vamos a bajar una línea. Voy a salir hasta acá detrás de la oreja. Y aquí. Ahí quedarían ya los dos párpados. Voy a tomar una de las hebras que tengo aquí. Y realizo un nudo. Ahora, tenemos la opción de dejarlo así, sin el gorro de Navidad, y únicamente le podemos hacer el cordón para poderlo colgar. Voy a utilizar el mismo color verde y voy a entrar por el centro con una fila hacia atrás. Ya el cordón se lo pueden hacer ustedes del color que quieran. Voy a hacer aquí 35 cadenas. Una vez que ya terminé el número de cadenas que necesito, vuelvo a la base donde comencé. Voy a tomar una lazada y hago un punto deslizado. Voy a cortar una hebra pequeña y jalo. Ahora ya tengo estas dos hebras, únicamente les voy a hacer un par de nudos. Y con una aguja las voy a perder por dentro del mismo tejido. Ahora vamos a realizar el gorro utilizando la hilaza en color rojo. Voy a hacer un anillo mágico de 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a jalar la hebra del anillo para cerrar. Para mi fila número 2, aquí en el primer punto que tengo, voy a realizar un aumento. Y después 2 puntos bajos. 1 y 2. Y aquí empiezo a voltear mi tejido. Ahora, para mi fila número 3, aquí en el primer punto voy a realizar un aumento.
y puedo colocar el marcador en el primer punto que hice. Después, en el punto que sigue, realizo un punto bajo. De nuevo, en el punto que sigue, un aumento. Y en el último punto, un punto bajo. Aquí al final de esta fila debo tener 6 puntos bajos. Continúo con la fila número 4. En el primer punto realizo un aumento. También va a ser una secuencia de un aumento y en el punto que sigue un punto bajo y 2 puntos bajos. Vuelvo a repetir, un aumento en el punto que sigue, 1 y 2 en el mismo punto y 2 puntos bajos. 1 y 2. Al final de esta fila debo tener 8 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. En el primer punto realizo un aumento. Voy a hacer también una secuencia. Coloco el marcador en el primer punto que hice. Y va a ser un aumento más 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vuelvo a repetir. Un aumento y 3 puntos bajos. 1, 2 y en el punto que sigue hago el último punto. Y 3. Al final de esta fila debo obtener 10 puntos bajos. Continúo con la fila número 6. Aquí en este primer punto voy a realizar un aumento y coloco el marcador en el primer punto que hice. También voy a hacer una secuencia de un aumento más 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en el punto que sigue, repito, un aumento y de nuevo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Continúo con la fila número 7. Aquí en el primer punto realizo un aumento y también voy a hacer una secuencia. Coloco el marcador en el primer punto. Después hago 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Repito, un aumento en el punto que sigue y repito 5 puntos bajos. Al final de esta fila debo obtener 14 puntos bajos. Continúo con la fila número 8. Realizo un aumento en el primer punto, coloco el marcador en el primer punto que hice. Va a ser la secuencia de un aumento y después 6 puntos bajos. 2,
3, 4, 5 y 6. Repito, un aumento en el punto que sigue y después 6 puntos bajos. Al final de esta fila debo obtener 16 puntos bajos. Continúo con la fila número 9. En el primer punto realizo un aumento y coloco el marcador en el primer punto. Y realizo una secuencia de un aumento más 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el punto que sigue, repito, un aumento más 7 puntos bajos. Al final de esta fila debo obtener 18 puntos bajos. Continúo con la fila número 10. Y aquí en el primer punto realizo un aumento y voy a colocar el marcador en el primer punto que hice. Aquí también voy a hacer una secuencia de un aumento más 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y repito, un aumento más 8 puntos bajos. Aquí al final de esta fila debo obtener 20 puntos bajos. Antes de continuar voy a tomar la hebra del anillo mágico y voy a tensar bien para que cierre bien el orificio que se forma al principio. Esta hilaza la puedo aquí esconder para que no me siga estorbando. Continúo con la fila número 11. Y durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos. No voy a hacer ningún aumento, solo puntos bajos todo alrededor. Continúo con la fila número 12. En el primer punto realizo un aumento. Voy a colocar el marcador en el primer punto que hice. Y voy a realizar una secuencia de un aumento más 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y repito, un aumento más 9 puntos bajos. Al final de esta fila debo obtener 22 puntos bajos. Continúo con la fila número 13. Realizo el primer punto y coloco el marcador.
Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor. Continúo con la fila número 14. Y en el primer punto voy a realizar un aumento. Y coloco el marcador en el primer punto que hice. Y aquí voy a hacer una secuencia de un aumento más 10 puntos bajos. Repito, un aumento más 10 puntos bajos. Al final de esta fila debo obtener 24 puntos bajos. Continúo con mi fila número 15. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta vuelta únicamente voy a realizar puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor. Y regresamos. Continúo con la fila número 16. Realizo un aumento en el primer punto. Y coloco el marcador en el primer punto bajo que hice. Y aquí voy a hacer una secuencia de un aumento más 11 puntos bajos. Voy a repetir un aumento más 11 puntos bajos y al final de esta fila debo obtener 26 puntos bajos. Continúo con la fila número 17. Realizo el primer punto y coloco el marcador. Y durante toda esta fila únicamente voy a realizar puntos bajos. Puntos bajos todo alrededor y regresamos. Continúo con la fila número 18. Aquí voy a hacer un cambio de color. Realizo la mitad del punto bajo. Voy a cortar la hebra en color rojo. Tomo el color blanco. Termino con el punto bajo. Y le voy a hacer un par de nudos a estas dos hebras. Este sería mi primer punto y lo puedo marcar. Y durante toda esta fila voy a realizar únicamente puntos bajos. Todo alrededor. Esta es mi fila número 18 y también voy a hacer puntos bajos únicamente en la fila número 19 y la fila número 20. 3 filas de puntos bajos y regresamos. Ahora ya para terminar, retiro el marcador. Y en los siguientes dos puntos únicamente voy a hacer punto deslizado. Uno. Y en el siguiente otro punto deslizado. Voy a cortar una hebra larga porque con esta voy a coser a la cabeza.
Y ya quedó nuestro gorrito. Voy a doblar la orilla blanca hacia afuera. Ahora el gorrito lo voy a colocar con la hebra que dejamos larga hacia atrás. Y me voy a ayudar con unos alfileres para que no se mueva del lugar. Y vamos a coser todo alrededor. Nuestra hilaza quedó en la parte de arriba, entonces únicamente voy a pasarme hacia abajo por dentro del mismo gorro. Voy a tomar de la base de la cabeza y así voy a coser todo alrededor, agarrando únicamente los puntos que tengo en la orilla. Y esto mismo lo voy a hacer todo alrededor. Aquí ya llegué al final. Únicamente le voy a realizar un par de nudos, jalo, tenso bien la hebra. Y ya el resto de la hilaza la puedo perder por dentro del mismo tejido. Y voy a cortar al ras. Ahora al gorrito le podemos hacer una motita en color blanco, pero yo le voy a colocar un cascabel que mide más o menos 1 centímetro de ancho. Y lo voy a coser con hilo nylon. Y utilizar una aguja más delgada. Ahora comienzo a colocarle el cascabel justo en la punta del gorrito. Y aquí al final únicamente lo cerramos con un par de nudos, únicamente para que quede bien asegurado. Yo voy a doblar el gorrito justo hacia un costado porque lo quiero así doblado. Y aquí le voy a dar una puntada para que el gorrito se quede fijo en un solo lugar. Para que siga conservando el gorro ahí doblado. Ahora, para realizarle el cordón, yo voy a utilizar igual hilaza en color rojo, pero bueno, el cordón lo pueden hacer ustedes del color que quieran. Recorté un pedazo más o menos de unos 30 centímetros, no necesita ser exacto, ustedes ya determinarán qué tan largo quieren el cordón. Voy a irme por la mitad del gorrito y voy a tomar cualquiera de los puntos de en medio. Voy a atravesar la hilaza y antes de que lo cierre, primero voy a verificar que al momento de levantarlo la esfera quede bien derecha. Si ahí
la cabeza se mantiene derecha, entonces ahí sería el punto indicado. Únicamente le voy a hacer un par de nudos justo en la punta. Ahí para determinar qué tan largo lo quiero. Y el siguiente nudo lo voy a hacer encima de este mismo. Tenso fuerte y aquí puedo recortar lo que me queda. Y le voy a ir dando vuelta. Y con las mismas pinzas me voy a ayudar a meter el nudo dentro del tejido. Y ya para poder terminar, únicamente le vamos a dar color a sus mejillas con un poquito de rubor y un pincel. Justo aquí al ladito de los ojos. Le vamos a colocar un poquito nada más de rubor. Le vamos a colocar un poquito en la nariz únicamente para que tenga, sobresalga un poquito más de la cara. Solo un poquito y a las cejas también. También le vamos a poner un poquito por dentro de las orejas, únicamente en el doblez que ya teníamos. Y hemos terminado. Y es así como hemos terminado nuestra esfera de el pequeño Grogu. Así que espero que este video les haya gustado y puedan ustedes colgar sus esferas en su árbol, en su auto o donde quieran. Si aún no se han suscrito a la página, los invito a que lo hagan, regálenme un like, compártanme todas las fotografías de sus trabajos aquí en las redes sociales que aparecerán en la pantalla. Así que felices fiestas y nos vemos en la siguiente.